a ver el análisis del efecto de la eutrofización en los productores primarios pertenecientes a la cadena trófica de los arrecifes de coral en Mahahual y la reserva Banco Chinchorro en Quintana Roo. Nosotros somos el equipo 4. Bueno, tenemos que los arrecifes de coral son unos ecosistemas con mayor diversidad en los océanos, además que forman una importante red alimentaria y ofrecen diversos bienes y servicios, tanto ambientales como económicos, como es la pesca y el turismo. México es uno de los países que cuenta con estos ecosistemas de alta productividad. Se encuentran principalmente en el Caribe mexicano. Los corales son una clase de colonia de animales que se relacionan con los hidrozoos, las medusas y las anémonas del mar. Los pólipos son los corales que contienen algas microscópicas llamadas zooantelas, que mantienen una relación simbiótica con estos animales. La mayoría de los corales que forman arrecifes viven en aguas transparentes superficiales, en las que penetra la luz, es decir, en aguas oligotróficas. Los arrecifes de coral tienen un riesgo de degradación debido a la sensibilidad ante las perturbaciones de su ambiente, como lo es la eutrofización, que la eutrofización es este enriquecimiento de los nutrientes y a su vez el crecimiento masivo de comunidades de productores primarios, como es el fitoplancton, propiciando que existan muchas algas y estas algas desplacen a los corales ya que son muy competitivas, resultando en una disminución de la cobertura y la abundancia del coral vivo. Muy bien, antes de empezar con lo que es nuestro trabajo, les vamos a presentar acerca del trabajo base que nos ayudó a saber los objetivos de esta práctica, y se basa en el trabajo de Torres y Calva, que evaluaron la calidad del agua en un ecosistema de arrecife de coral en Mahahual. Entonces, iban por distintas épocas climáticas para saber cómo es la afluencia turística. Esa fue una principal razón, y conocer también la temperatura, salinidad, pH y concentración de oxígeno. Sus resultados fue que obtuvieron en el ambiente las condiciones eran apropiadas para el desarrollo de los arrecifes, y los nutrientes se observaron unos niveles altos en temporadas de lluvia, lo que quiere decir que las descargas y escorrentías de aguas residuales pues estaban relacionadas con este resultado. Y ocasionalmente la eutrofización que se mencionó anteriormente impactó negativamente en estos arrecifes de coral. Por eso, con base en los antecedentes, podemos decir que en las dos áreas que se va a estudiar, que se expondrán más adelante, el Banco de Chinchorro presentará menor cantidad de nutrientes en el agua, y con ello es menor presencia y crecimiento de productores primarios con respecto al Mahahual, y que presentará altos niveles de nutrientes y un aumento en la biomasa de productores primarios, llevando así a un desequilibrio en la cadena trófica del ecosistema y a la perturbación de los arrecifes de coral. Los objetivos de esta práctica son identificar y cuantificar los productores primarios, que más adelante se especificarán, es el fitoplancton, algas y pastos, todo esto perteneciente a la cadena de los arrecifes de coral. Y finalmente, analizar el efecto de la eutrofización en los productores primarios y comparar dichos efectos entre las dos zonas con temporadas de mayor y menor afluencia turística. Nuestra área de estudio se basó en dos sistemas. El sistema de arrecifes de Mahahual, que está localizado en el mapa, y es un arrecife coralino de tipo barrera. El clima que va a presentar es cálido subhúmedo con lluvias en verano e en invierno, y está sujeto a una creciente presión urbana, turística y pesquera. Nuestra siguiente área de estudio fue el sistema de Banco de Chinchorro, que está señalado en el mapa. Es considerado como la barrera más grande en el mundo. Es una barrera de arrecife de coral o un falso atolón. Tiene una temperatura superficial de los 20 a los 27 grados centígrados y la concentración de oxígeno disuelto aproximadamente es de 6, y tiene una salinidad de 37 partes por millón aproximadamente. Las especies de estudio para esta práctica fueron los productores primarios, y para los ecosistemas en los corales son las algas, que son las clorofitas, cianocitas, feocitas y rodolfitas.
los pastos marinos, que es el pasto tortuga, el pasto manatí, y tenemos otras algas que son las algas simbiotes, que gracias a estas los pólipos van a tener sustancias nutritivas de manera directa y son el primer eslabón de la cadena trófica. Esto se refiere a que van a aprovechar los nutrientes de la luz solar y los van a transformar en biomasa para que los siguientes niveles tróficos los usen. Y otro de nuestros organismos fue el fitoplancton, que es un organismo microscópico que flota en el agua y capta la energía de la luz para la fotosíntesis. Esto va a hacer que haya un aumento de clorofila porque hay aumento de nutrientes. Bueno, en cuanto al trabajo de campo, se va a analizar y hacer una comparativa entre los nutrientes, o sea, si hay un exceso de nutrientes en Mahahual con respecto al de Chinchorro. Para ello se efectuaron salidas mensuales en el área de estudio para abarcar las distintas temporadas climáticas, tanto de lluvias como de secas, y las temporadas de mayor y menor afluencia turística. Además que se realizaron las siguientes mediciones para cada uno de los lugares. Primero se determinó la concentración de oxígeno disuelto en el agua con ayuda de un oxímetro. Por otro lado, con un disco de Secchi se determinó la transparencia del agua para ver cómo afecta con la luz. Además, en botellas de Bandor de 3 litros se guardaron muestras del agua y para su análisis en el laboratorio posteriormente. Para el análisis de amonio se filtraron 100 mililitros de muestra, se fijaron con 4 mililitros de fenol y se transportaron a bajas temperaturas. Y para analizar la biomasa y ver la relación entre la eutrofización y la gran producción de productores primarios, bueno, pues se analizó la biomasa para los productores primarios y se realizó un reclutamiento de organismos por medio de un aparato que consiste en estos tubos de PVC que están en esta disposición y contienen en sus extremos losas de cerámica, las cuales el lado liso se pone viendo hacia abajo para que las algas cuando estén desplazándose por este lado o estén en el mar, se queden aquí y después se recolectan estas losas y bueno, ya va a ser estudios en el laboratorio. Para el trabajo en laboratorio, primero se hizo un análisis de biomasa, en donde cada 6 meses se removieron las losas para examinarlas con un microscopio y se reemplazaron por nuevas. Después se seleccionaron muestras de 1 centímetro cuadrado de la superficie de la losa, raspando hasta una profundidad de 1 milímetro, y esto que se obtuvo se preservó en una solución de formalina al 1%. Después estas muestras se descalcificaron usando ácido clorhídrico al 5%, se filtraron, pesaron y enjuagaron con agua desionizada y se secaron hasta obtener una masa. Y se utilizó esta fórmula para poder sacar los gramos sobre centímetro cúbico de biomasa. Posteriormente, se hizo una identificación de las especies de algas y se calculó la abundancia relativa usando esta expresión. En relación con el método utilizado por Torres y Calva, los nutrientes que se usaron para determinar si hay eutrofización en las áreas de estudio fueron el nitrógeno y el fósforo, los cuales se presentan en el ambiente marino en forma de nitratos, nitritos, amonio y ortofosfatos. Para el amonio se analizó mediante el método de la sal de fenol, los nitritos se procesaron con la técnica calorimétrica, los nitratos se determinaron a partir de una reducción previa en una columna de cadmio y finalmente los ortofosfatos se evaluaron con el método del ácido ascórbico. Y bueno, lo segundo que se hizo fue medir las concentraciones de fitoplancton, en donde se midieron las cantidades de clorofila tanto A, B y C en cada una de las muestras de agua obtenidas previamente, y para ello se utilizó esta relación para poder sacar las concentraciones totales de fitoplancton. Muy bien, para finalizar con esto, se propone un análisis en donde se utilice el índice de Shannon, que, como sabemos, es un índice de diversidad
Y esto es con el fin de saber, pues tener una idea en ambas reservas cómo afectó esta perturbación que se expuso con la fórmula que se muestra aquí en la izquierda, y la prueba chi cuadrada, donde es una prueba estadística que permite saber si las frecuencias observadas, es decir, todo el trabajo de campo que se realizó, se ajustan a las esperadas, que fueron nuestras hipótesis, que es con la fórmula que se muestra en la derecha. Muy bien, estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención.